Este episodio de La Trinchera es presentado por La Tigre. Sabemos que los códigos de vestimenta en los espacios profesionales se han puesto algo casual, pero no podemos olvidar que una imagen bien curada puede aportar a nuestro progreso profesional. Detrás de La Tigre se encuentra un selecto grupo de expertos en moda y estilo personal que te ayudarán a elaborar una imagen que cuente tu historia de éxito. Con opciones de ropa a la medida y al detalle de origen italiano para él y colecciones de Europa para ella, La Tigre es moda para una nueva generación que aprecia el valor que una imagen de progreso puede aportar a nuestras vidas. En mi caso, para mí siempre ha sido importante portar piezas a la medida de La Tigre, dadas mis comparecencias públicas y en los medios. Y ustedes que me han visto en los periódicos o en televisión, saben muy bien que mis chaquetas, mis camisas, mis pantalones y mis corbatas de La Tigre me hacen lucir muy monarca. Visiten la boutique de La Tigre, ubicada en Ciudadela, en Santurce, o síganlos en Instagram en Shop La Tigre. La Tigre es un estilo en función de progreso y auspiciador de este programa. Este episodio de La Trinchera es presentado por Solar Innovation, un verdadero pionero en el campo de la ingeniería eléctrica con más de 30 años de experiencia y 6 años en la energía renovable, especializándose en resolver los retos más complejos de la industria. En Solar Innovation crean soluciones completamente personalizadas para que obtengas el máximo retorno de tu inversión. Son los expertos en transformar hogares, integrando sistemas solares con baterías que se pueden cargar usando incluso tu generador. Solar Innovation ofrece el mejor servicio al cliente en la industria, con sistemas 100% adaptados a las necesidades de sus clientes. Lo mejor de todo es que no lo atan a un alquiler de 25 años. Llama al 787-777-1846 o escribe a info@solarinnovationpr.com. Innovation se escribe con 2 N, señores. Para obtener una cotización gratis y descubre cómo transformar tu energía en ahorro y sostenibilidad. Solar Innovation es auspiciador de este episodio. Bienvenidos a La Trinchera, yo soy Cristian Sobrino y en este episodio me acompaña la senadora, la gran mariscal de su delegación senatorial, Joan Rodríguez Bebé. ¿Hoy se bebe? Tú decides. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué bueno estar aquí de nuevo. Sí, han sido ya 2 años. ¿Eso es así? Más de 2 años. Yo creo que hicimos de las primeras entrevistas, ¿verdad? La segunda entrevista del podcast fue contigo. Imagínate. Y ha llovido desde entonces, definitivamente. De hecho, bueno. esa era una de las razones por las cuales te invité de vuelta, es que aparte de la amistad, pues hicimos ese segundo episodio, lo estaba escuchando el otro día, creo que se quedaron muchas cosas que de allá para acá han sido, pues la discusión, tanto en el podcast como fuera, yo creo que han sido en realidad discusión de cosas que habíamos hablado en aquel entonces, y estaba reflexivo, así que pensé sería bueno de pedirle a Joan que regrese. Súper. Pues qué bueno. Yo no le he vuelto a escuchar, así que ni me acuerdo lo que dije. No, dije, hablaste bien, tranquila. Yo sé, es horrible escucharse. ¿Cómo has estado? He estado bien, como ya te podrás imaginar, en este tiempo, ya en la recta final de la campaña, pues con mucho trabajo, días largos, intensos y enfocada en la meta final, que es el 5 de noviembre. En ese episodio hablamos de lo que fue la campaña del 2020, que estábamos encerrados. Sí. Que fue mayormente sí. digital. ¿Cómo ha sido este tiempo de campaña para ti? Bueno, es otra experiencia. Casi como volver a empezar. En el sentido de que nosotros en Proyecto de Dignidad pues no habíamos tenido la oportunidad de llevar a cabo una campaña tradicional
Entiéndase, rallies, caminatas, actividades con la gente, o sea, el contacto directo con el ser humano. Y es obviamente producto de la pandemia en aquella fecha. Uh-huh. Así que la campaña en el 2020 fue casi en su totalidad una campaña virtual. Las entrevistas eran a través de las redes, la comunicación con las personas era a través de las distintas plataformas. Oye, es súper interesante. Y la verdad que fue efectivo. O sea, uno también pudo demostrar cómo a través de las distintas redes sociales es posible ganar una elección. Y eso está ahí constatado. Pero, obviamente, pues los tiempos han cambiado. Gracias a Dios ya no estamos en medio de un lockdown y de restricciones irrazonables. Uh-huh. Así que ahora pues haciendo lo que nos toca. Exige, diría, más energías, porque estar en la calle bajo el sol y el sereno, pues obviamente también incluye otros desgastes que se están experimentando por primera vez. Por lo menos yo lo estoy experimentando por primera vez y pues bueno, pues tiene el lado positivo, que es el contacto directo con las personas, que les alegra verte, conocerte, saludarte, hablarte, y a la misma vez pues tiene un costo natural, ¿no? De lo que implica pues las horas fuera en la calle, el tiempo que consume, y bueno, pero es parte de... lo bueno es que es por poco tiempo. Así que sabemos ¿Por qué tú dices por poco tiempo? Bueno, que esa dinámica no es eterna. Es decir, que es una dinámica que comprende un periodo de tiempo, unas semanas antes de las elecciones, y pues es parte de... Así que asumiendo esa responsabilidad... Hay gente que está 4 años en campaña. Ah, bueno, ¿a quién tú te refieres? En general hay muchas... Yo creo que, por ejemplo, mi experiencia en la elección del 2016 fue una campaña que comenzó en el 2013. Y fueron los 4 años corridos. Y yo te diría que Pedro Pierluisi en ese momento también estaba en campaña. Había una primaria primero. Hay quienes te dirían que en el Partido Popular y en el PNP llevan en campaña desde el 2021. Oye, qué desafortunados han sido, ¿verdad? ¿Cómo? Qué desafortunados han sido. Yo creo que lo desafortunado es que eso sea parte de, ¿verdad? Pues eso, o sea, obviamente desafortunados porque han fracasado en sus intentos de triunfo. Y por otro lado, desafortunados porque hay tanto trabajo, Cristian. Hay tanto trabajo, la verdad, que yo no sé ni cómo pueden estar distraídos en campañas políticas propiamente por tanto tiempo. O sea, mi experiencia legislativa es que el trabajo era constante, era mucho. Claro, nosotros éramos una delegación de uno, de esa gran multitud, que yo espero que cambie a partir de noviembre 5, importante. Pero era un trabajo intenso. O sea, verdaderamente... Es más, yo vine a saber que no había sesión legislativa ahora en agosto, los otros días. ¿Tú pensabas que iba a volver? Pues te lo digo en serio. O sea, yo antes de que se acabara la sesión última, decía, bueno, pues cuando regresemos aquí, pero dice, Joan, ¿pero de qué tú hablas si no hay sesión? Estamos en año electoral. Y yo, ¿pero cómo que no vamos a trabajar? ¿De qué tú estás hablando? Como que se acabó. Aquí faltan cosas por hacer. Así que hasta a mí misma me tomó por sorpresa desde esa perspectiva. ¿Cómo? Haz un repaso de ese trabajo legislativo de estos 4 años. ¿Qué se te quedó en el tintero? ¿Qué fue tu mayor satisfacción? Que en el sentido simplemente programático, ¿verdad? Lo que querías hacer. Bueno, se quedaron muchas cosas sobre el tintero y podemos ir sobre alguna de ellas. Seguro. Pero en términos de logros, te puedo decir que me parece que es destacable que siendo apenas una delegación de una senadora y un partido nuevo que apenas incursionó en el terreno y en el campo político, logramos en este cuatrienio, Cristian, la aprobación de 15 proyectos de ley de mi autoría de diferentes temas. Aquí estamos hablando de temas de salud, agricultura, corrupción, agresión sexual, adopción, educación, ahora se me escapan todos, ¿no? Pero lo que quiero dar es simplemente una panorámica, ¿no? Para poder establecer que atendimos y trabajamos sobre una diversidad de temas. Y eso está en el récord legislativo. Además de esos 15 proyectos de ley, de los que soy autora, en algunas ocasiones sola y en otras ocasiones en conjunto con otros autores, también se aprobaron 6 proyectos donde soy coautora. Y creo que es un logro significativo, lo destaco, no porque el elemento cuantitativo sea lo más importante,
porque el trabajo del legislador no solamente comprende la cantidad de proyectos que tú presentas y que se logran aprobar. A veces no depende de ti, así que igual por eso digo, no es el único factor ni el único elemento que puede dar luz sobre el éxito o el fracaso de una gestión legislativa, pero siendo, ¿no? Esta la realidad, pues la destaco porque si comparases con otros compañeros de otras delegaciones que tenían 10 miembros o 12 miembros, pues yo creo que se nota el esfuerzo de estos 4 años y sobre todo la capacidad de trabajar con una multitud de temas, que yo creo que es importante porque Proyecto Dignidad, cuando incursionó la oposición política y también la narrativa mediática, intentó encasillarnos solamente en la discusión de unos temas, particularmente de unos temas sociales, que era el aborto y la perspectiva de género. Oye, que siguen siendo temas neurálgicos. Nosotros no estamos minimizando la importancia que tienen esos temas para Proyecto de Dignidad, que son parte de nuestras defensas fundamentales. Pero, de alguna manera, se intentó mantenernos en ese encasillado. Y a lo largo de estos 4 años, para mí, como legisladora, ha sido bien importante poder establecer la mirada que Proyecto de Dignidad tiene sobre diferentes asuntos de la política pública. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuáles son nuestros posicionamientos? ¿Cómo proponemos resolver algunos temas, algunos asuntos? Y en gran medida puedo decir que una de las grandes conquistas políticas en este tiempo fue que el país pudiera observar la capacidad que tenemos de atender múltiples temas, de proponer soluciones para diferentes asuntos y además de eso, Cristian, ganarnos el respeto del país, incluso de aquellos que tienen grandes y profundas diferencias con nosotros, porque han podido ver un trabajo serio, un trabajo honesto y un trabajo de frente, un trabajo claro, sin ambaje. En el área de qué cosas se le quedaron en el tintero. Pues mira, por ejemplo, ahora a final de la sesión legislativa en los temas sociales. Vamos a coger los temas sociales. Aquí se me quedó el proyecto para establecer un observatorio para combatir la trata humana en Puerto Rico. Eso me parece que es un proyecto sumamente importante y no llegó a feliz término sencillamente por mediocridad legislativa en la Cámara de Representantes, presidida por Tatito Hernández, que lamentablemente al final de la sesión pues hicieron ahí un despelote y pues bueno, se quedaron colgando. Ese fue de lo que se quedó porque se quedaron sin tiempo. Exactamente, o sea, literalmente porque, es que imagínate, es que no lo que estás diciendo, porque se quedaron sin tiempo. O sea, es que una cosa que de verdad es que lloro ante los ojos de Dios, sinceramente. No es que se quedaron sin tiempo, es que no les dio la gana hacer las cosas bien. O sea, que son dos cosas distintas, o sea, verdaderamente no podemos ser tan elegantes en esta discusión. Pues eso, por ejemplo, es uno de los proyectos que se me quedó pendiente. Se me quedaron otros proyectos que tienen que ver con combatir la corrupción. Yo ya he presentado un proyecto para establecer la prohibición del nepotismo cruzado. ¿Qué es eso? Mira, en Puerto Rico, Cristian, nuestro ordenamiento establece la prohibición del nepotismo, que es cuando un funcionario... contrata a un familiar directo de 4º grado. Exacto, viola el principio de mérito. Tiene que pedir una dispensa. Y contrata a una persona por el mero hecho de su relación de familia. Eso es nepotismo. Directo, cuando el propio funcionario contrata a su propia familia. Pues, ¿qué pasa? Que la modalidad más común de nepotismo no es esa. Nuestros funcionarios lamentablemente tienen bastante sagacidad como para darle la vuelta a la ley. ¿Y qué es lo que han hecho históricamente? Pues que se intercambian a sus familiares en el proceso de la contratación pública. Entonces viene, por ejemplo, un alcalde y contrata en común acuerdo. Claro, esto no se está hablando aquí de que tú no contrates familiares en el gobierno. Es cómo se hace. Si, por ejemplo, un alcalde se pone de acuerdo con un secretario de agencia y contrata al hijo del secretario de la agencia. Y el secretario de la agencia, a su vez, contrata a la esposa del alcalde. Pues, ¿qué hicieron los funcionarios? Ninguno de los dos contrató directamente a su familiar. Se intercambian a sus familiares y de esa manera violan el principio de mérito, que es lo que se quiere salvaguardar. Pues yo legislé en esa dirección. Pero una pregunta, o sea, ¿tú quieres que si, por ejemplo, yo estoy en la rama ejecutiva, ningún familiar mío puede trabajar en gobierno? O sea... No, por eso es que te digo. No es que ningún familiar pueda trabajar en el gobierno. Es que haya un concurso. Es decir, los funcionarios se ponen de acuerdo, hay una intención de burlar la ley, que es distinto. Una cosa es que un familiar sea contratado porque en efecto tiene los méritos, las competencias y no haya ningún tipo de comunicación o de planificación o coordinación entre esos funcionarios.
Es cuando tú puedes probar que en efecto se dio esa coordinación para burlar la ley. Okay. Pues eso es un proyecto igual se puede discutir y uno escuchará diferentes puntos de vista. Pero ese proyecto, de hecho, se bajó a votación y fue derrotado por la delegación del Partido PNP y por la delegación del Partido Popular. Pero creo que es un tema que retomaría al continuar o empezar la próxima sesión legislativa. También presenté otros que tienen que ver con el tema de corrupción. Los proyectos Pro Vida de los presentados. Tú sabes que aunque este pasado viernes tuvimos una gran victoria, yo diría probablemente una de las más importantes para mí durante este cuatrienio en relación a ese tema, que fueron las enmiendas al reglamento del Departamento de Salud que rige a las clínicas de aborto. No sé si estás al tanto. No estoy al tanto. Pues te pongo al tanto rápido. Pues mira, vamos entonces a hacer un paréntesis para hablarte sobre esto. Durante este cuatrienio, uno de los proyectos que yo presenté iba dirigido a regular el aborto para proteger a las menores de edad. Porque lo usaban para esconder el abuso. Claro. De hecho, a principios de este año, el Departamento de Justicia reveló en una investigación que fue peticionada por la comisión que presido en el Senado, reveló que en efecto las clínicas de aborto por los pasados 5 años, que fue el periodo que el departamento investigó, estaba incumpliendo con su obligación de referir a investigación a las autoridades correspondientes los casos de menores de 15 años o menos que acudían bajo sospecha de agresión sexual a sus clínicas. O sea, por 5 años, que fue el periodo que se investigó, si hubiesen estudiado o investigado 10, probablemente también concluían lo mismo. De 67 casos de menores de 15 años, Cristian, son niñas que no guían, alguien las lleva a las clínicas. En 64 de ellos, las clínicas no refirieron los casos a las autoridades como lo dispone la ley. Como resultado de ese incumplimiento, en efecto, el departamento pudo identificar casos de menores que fueron agredidas sexualmente, que nadie se enteró y a quienes no le pudieron hacer justicia a tiempo porque las clínicas no cumplieron con su deber. En 2 de ellos, ese fue el escenario, y en 10 de ellos, el departamento reconoce que se dieron los elementos constitutivos del delito de agresión sexual, según nuestro Código Penal, pero por distintas razones decidió no proceder con la erradicación de cargos. Eso fue lo que notificaron estos días. ¿Qué sucede entonces? A la luz de esos resultados, para marzo, antes de que se acabara la sesión legislativa, yo le envié una carta al gobernador y al secretario de Salud pidiéndole que a la luz de esos resultados y de esa investigación se enmendara el reglamento del Departamento de Salud que rige a las clínicas de aborto. Específicamente hay un reglamento que rige a esos centros de terminación de embarazo. ¿Para qué? Para que establecieran unas garantías de protección para las menores de 15 años o menos. Que porque obviamente tienen ante sí la evidencia de un problema. Sí. Y el problema era que como nadie se tenía que enterar, porque la menor de 12 años, 13, 14, podía entrar a una clínica y la clínica le practicaba el aborto y después la dejaban ir y nadie sabía qué pasaba con esa menor, pues un violador fácilmente podía violar a la niña, llevarla a abortar y encubrir su delito. Sí, porque muchas veces pasa dentro del círculo familiar. Pero, ¿qué pasa en ese escenario? De hecho, los propios sectores del lobby pro aborto siempre traen el problema del incesto, que es un problema. Pero sin embargo, Cristian, mira esto, una de las doctoras abortistas que estaba en contra de este reglamento, tan reciente como en estos días, luego de la aprobación del mismo, dijo que ella le preocupaba las niñas de 14 y 15 años porque la mayoría de esos casos se sabe que son de incesto. Pero mira, si hay que ser cínico, que esa misma doctora, su misma clínica y las demás, por el periodo de 5 años que fue investigado, le reportó a la Comisión de Asuntos de Vida y Familia en el Senado 0 casos de incesto. 0. O sea que en 5 años ellos no identificaron un solo caso de incesto. Pues, ¿qué te están diciendo? Que en realidad no le preocupa la realidad de esa menor. Lo que ellos piensan es, le practican el aborto, le cobran los chavos y la dejan ir. Y después esa menor que sale de la clínica, ¿a dónde va? ¿A la casa con el mismo violador? ¿O a cualquier otro lugar inseguro? Porque el mero hecho del aborto no va a proteger a la menor de volver a ser agredida. Así que las enmiendas que yo propuse y que acogió el Departamento de Salud, lo que establecieron fue lo siguiente. Mire, en todo caso de 15 años o menos, se tiene que contar con el consentimiento de al menos uno de los padres. Y aunque el padre o la madre consienta, aún así se tiene que referir a investigación. Y en los casos de incesto, la clínica no le tiene que exigir el consentimiento parental a la menor
Pero tiene que notificarlo. Tiene que hacer una custodia de emergencia. Esa menor no se puede ir de la clínica sin que intervengan las autoridades para asegurarnos que esa menor salga de ahí segura. Esos fueron los cambios que se estableció en el reglamento, obviamente también reforzando el deber de notificación a las autoridades y al centro de atención a las víctimas de violación. Yo creo que Vamos a dejar claro, ¿verdad? Estoy de acuerdo 100% contigo, todo lo que acabas de decir. Estoy tratando de pensar, porque hablaste de esta doctora, no recuerdo quién era, pero me luce que quizás ella y otra gente están tan enfocados en proteger esta cosa que ellos han identificado como un bien objetivo, ¿verdad? Que para ellos es el derecho a abortar, ¿verdad? O lo van a describir de otra manera, pero eso es. Que cuando estás en esa dinámica, yo creo que es cuando más fácil caemos en... yo creo que esa es una ruta bien fácil a caer en pecado. Yo creo que ahí es que tú te pones a decir, ay, pero que si me pongo a reportar estas cosas, van a utilizarlo para atacar este asunto que yo pienso que es tan fundamental, y peca un poco. Y yo se creo pierde contacto con la realidad. Y yo creo que eso, y para mí el ejemplo más clásico fue lo que pasó a la Iglesia Católica con lo de los curas que eran abusadores. Yo creo que el gran pecado ahí es que tratando de proteger la Iglesia, lo que hiciste fue... hacerle daño. Y no solamente hacerle daño a la gente que tienes, claro, que estás llamado a proteger. Creo que es un fenómeno mucho más común de lo que la gente piensa en muchos renglones. Creo que pasa en un sinnúmero de escenarios. Y es hasta difícil discutirlo porque tú estás hablando de estos casos que hasta cierto punto son casos extremos y ya lo quieren brincar a decir, sí que estás diciendo que tenemos que cerrar la clínica. Y tú lo acabas de hablar de un caso bien particular cuando son menores de edad que están sufriendo por esta situación. A mí me pasa mucho en la discusión, por ejemplo, y esto ha sido un tema bien recurrente en el debate político, especialmente en Estados Unidos, que de momento Trump dice, o J.D. Vance dice, él está a favor de aborto en el 9º mes. Y la respuesta de la persona es un círculo brutal, y yo siempre me quedo, pero ¿estás o no estás a favor de en el 9º mes, verdad? Porque yo creo que en la sensibilidad general, en el 9º mes te dice, wow, ¿verdad? Pero como están tratando de proteger algo, le van a dar la vuelta. Y creo que es una de las dificultades esenciales de este tema, de cómo salir de esa defensiva para quizás hablar. O sea, yo no puedo imaginarme un adulto razonable decir que lo que tú estabas procurando era malo. Pero si lo dije muchas veces, le dije, mira, esto ni siquiera se trata de ser pro vida o ser pro aborto. Esto realmente se trata de sentido común. Es que cualquier padre o madre responsable puede entender lo que estamos explicando aquí. Sí, sencillamente. ¿Por qué no podemos buscar puntos comunes? Que de hecho, ese ha sido yo creo que también uno de mis grandes énfasis. Existen puntos comunes. Tenemos que buscarlo. Mira, Cristian, y te lo digo porque lo hice. Porque obviamente tú sabes que siendo una delegación de uno, hasta el momento, siempre lo voy a decir, esa es la coletilla. Joan, siempre se puede soñar. Hablamos de eso después, pero esa va a ser la coletilla del día, hasta el momento, hasta ahora, hasta noviembre 5. Sí. Pero mira, lo que te quiero decir con eso es que cuando uno es una delegación como la mía, es imperativo tener la capacidad de dialogar. Es inescapable tener las destrezas de convencimiento, de escucha, de negociación en el buen sentido de la palabra, en el terreno político, para poder lograr resultados. Y eso solo se logra cuando tú tienes la capacidad de abrirte a la posibilidad de encontrar esos puntos comunes. Sí. Cristian, no hay otra forma de lograrlo. Y también requiere la capacidad de enfocarse en el tema que estás trabajando, ¿verdad? Porque pues yo me puedo imaginar, de nuevo, estoy dando este ejemplo simplemente para la cuestión de la discusión, porque estaba hablando del asunto del reglamento. Me puedo también imaginar a la persona, a la doctora o quien sea del otro lado, diciendo, pues sí, Joan tiene razón en este tema, pero yo sé que las intenciones de Joan van más allá. Y la madurez, la madurez de negociar es tú decir,
Sí, en efecto, tiene esas intenciones quizás para... Pero ahora estamos hablando de lo que está en esta cajita. Exacto. Y en esta cajita es solamente esto. Y eso, todo el mundo está tratando de jugar este ajedrez. Y papá, no eres Bobby Fischer. O sea, lo suave. Eso que tú dices del asunto de la discusión, tú encontraste que empieza en el 2021, ahora estamos en 2024, así que ha habido un trayecto donde había una apertura mayor y después se cerró la discusión, o viceversa, que en un momento la discusión estaba más cerrada y después se fue abriendo más. Porque a mí, yo pienso que mientras se va acercando el día de las elecciones, el locómetro va incrementando alrededor de todo el mundo. Pues sí, yo diría que tiende a ser así. Es decir, al principio tal vez hay más apertura, todo el mundo está más relax, tal vez conociéndose todavía quienes no se hayan conocido, y todo el mundo pues se muestra en ese lado pues más afable, más abierto, etcétera. Ya luego la dinámica va cambiando un poco, se van generando otras presiones dirigidas al terreno político electoral, pero mira, en el camino la realidad es que uno va identificando con quién uno tiene posibilidad de diálogo, quién más o menos está alineado con uno en X o Y tema, así que también va fluyendo hasta con mayor facilidad desde el punto de vista que también tú sabes identificar, incluso antes de dialogar y sentarte en una mesa a compartir una idea o un proyecto o un anteproyecto, ya tú más o menos sabes cómo están las fichas posicionadas. Así que pues tiene su ventaja y desventaja, por decirlo así. Okay. Y hablando de todas las cosas pendientes, porque nos detuvimos ahí brevemente en la noticia del viernes, pero mira, hay otros temas que yo tal vez no pude trabajar con tanto énfasis en este cuatrenio porque de verdad no daba abasto. Pero uno de los temas que a mí me gustaría darle énfasis con medidas puntuales que son relativamente sencillas, pero que pudieran ayudar en el terreno de la salud. Y vamos a coger esa. Sabemos que en Puerto Rico tenemos un problema de escasez de médicos y que se va a seguir recrudeciendo. O sea, esto lo dicen los números, no lo decimos nosotros. Déjame corregirte. La gente no sabe el problemón. Lo que viene por ahí. Exacto. Pues siendo consciente de lo que viene por ahí, hay cosas sencillas que no exigen necesariamente una transformación absoluta de un sistema de salud, sino que pudieran simplemente ser eslabones en la cadena que van ayudando. Entre ellos, mira, algo bien elemental. Enmendar la ley de la Junta de Licenciamiento Médico. ¿Para qué? Para establecer un término no mayor de 60 días, como se ve en otras jurisdicciones, para que te otorguen la licencia. ¿Por qué en Puerto Rico tú te tienes que tardar, si eres un médico graduado, 6 meses o más en esperar que te den la licencia? Mira, en esos 6 meses te fuiste. Así está ahora mismo. Así está ahora mismo, eso es lo que está ocurriendo. Y eso se resuelve con una legislación relativamente sencilla, enmendar una ley y establecer un término. Otra cosa, vamos a legislar, presentar una nueva ley para reconocer la reciprocidad de la licencia médica de otras jurisdicciones y Puerto Rico, para que entonces especialistas y médicos que trabajan en otros estados puedan venir a Puerto Rico, ya sea una vez a la semana, 2 veces al mes, y puedan ejercer la medicina en nuestro país. Tú sabes que hay ya estados que están haciendo eso con otros países. Pues, imagínate. Porque cuando yo digo que la gente no sabe lo malo, lo que viene por ahí en el caso de los médicos, es que, ¿verdad? No todos los Estados Unidos está urbanizado como Nueva York, como Chicago. Así que hay áreas sumamente rurales. Y ya allí se ve, o llevan ellos décadas bregando con tú tienes una población, pero no hay médicos. Y la gente literalmente aprende a vivir como nuestros tatarabuelos en asuntos de salud. Y eventualmente, pues quizás viajan, etcétera. Pero eso puede pasar fácilmente aquí y muy pronto, especialmente con la competitividad que hay por que muchos estados están buscando médicos. O sea, hay una mafia médica puertorriqueña en Georgia. Ellos dominan eso allí. Y la gente nadie sabe quiénes son. Pero ellos están ahí porque es muy atractivo económicamente. Claro. Así que con esto lo que te quiero decir es que tenemos que buscar este tipo de propuestas y presentarla al principio, o sea, rápido. Uno llega y págata, ahí van a estar esas propuestas de inmediato, porque son, como te digo, no son la panacea. Yo estoy clara. ¿Tú crees que esa es la parte difícil? Bregar con... O sea, ¿qué tú crees que es más difícil? ¿Hablar de un proyecto que sea un eslabón que solamente atiende una partecita de un problema o ofrecer
la gran reforma que va a reatender todo el sistema de salud? Pues mira, yo te hablo por mi experiencia. Eso es bueno, sí, no hablas por la mía. Sí, gracias a Dios, ¿verdad? Porque hemos recorrido. Estaría heavy. Mira, la realidad es que si yo ostentara el poder político en plenitud, como lo han ostentado otros políticos que han tenido mayorías, oye, pues la realidad es que uno sí puede aspirar a esos cambios, no solamente a corto plazo, sino a largo plazo, transformando sistemas. O sea, literalmente a través de una visión distinta de lo que hemos tenido. Ahora, hay que ser realistas también en campo político. Y una cosa es el ideal y otra cosa es lo posible. Y yo he tenido que aprender a trabajar con lo posible. Por ahora. Hasta noviembre 5. hasta te llamaste conmigo hoy. No, bueno, no te lo voy a perdonar, está en campaña. Bueno, pero fuera todo relajo. Desde el punto de vista práctico, claro, uno no deja de comunicar una visión, porque la visión que uno tiene sobre los diferentes aspectos de la política pública en el campo económico, político, social, pues, obviamente van a regir las propuestas que tú presentes. Así que es un esfuerzo combinado. Pero en la ejecución, pues cuando uno tiene una posición como la mía, pues definitivamente uno tiene que ser estratégico. Y yo lo que he tratado es de ir adelantando pasos e ir creando esa cadena de eslabones, poco a poco, haciendo propuestas puntuales que ayudan y que representan algún tipo de alivio a cualquier problema social. Y de hecho, y eso es desde el lado de la visión ofensiva, porque el trabajo legislativo no es solamente proponer proyectos, presentar proyectos. O sea, oponerse también. Claro, o sea, es más, te diría que ese es uno de los trabajos más importantes, el trabajo defensivo. Especialmente para ir en tu posición. El trabajo defensivo es fundamental y no es que tú vayas allí a ser simplemente un partido emergente que simplemente va a alzar la voz para oponerse a todo. No. Sí, que no, tú no quieres que en el hashtag que le tenían antes al PIB, el PIB se opone. Exactamente. Pero hay cosas y hay cosas. Pero hay cosas y hay cosas, exacto. Y así que un trabajo fundamental de un legislador es la parte defensiva, es poder derrotar aquellos proyectos que no le sirven bien al país. Y en eso, Proyecto Dignidad, yo creo que dio cátedra en este cuatrienio, sobre todo en el terreno económico. Yo creo que ahí fue que tú en el Senado... porque estamos hablando de lo económico, ¿no? Yo Lizzy, en la Cámara, es que eran momentos mucho más, yo creo que más escenográficos en el Senado, porque estoy seguro que ella hacía lo mismo, pero yo ver, por ejemplo, en el televisor viendo una sesión y escuchar el turno tuyo, después venía el turno de Tommy, después ver y era esta cuestión escenográfica pero era siempre en esos escenarios de oposición. Y casi siempre eran en ese orden. Era así mismo, por eso te lo digo. José Luis estaba arriba mirándolo a todos ustedes. Oye, pero logramos detener y derrotar proyectos que eran verdaderamente bochornosos. Y que uno decía, ¿pero qué es esto? ¿Tú crees que en el tema económico la gente entiende tu punto de vista? Porque, pues no estoy segura. Bueno, te lo digo porque, por ejemplo, cuando pasó lo de la reforma laboral, pues porque es malo que gente tenga días de vacaciones. Se hace, yo creo que naturalmente difícil atar eso con encarecer el costo de crear trabajo y que al final del día estás pegando el tiro en el pie a alguien sin que esa persona se dé cuenta. Le estás diciendo que tiene un derecho y en realidad le estás quitando un paquete mayor de beneficios. Y yo creo que me he dado cuenta que ese tema, que no es tan lineal. No, y como tú bien has identificado, es un reto poderlo explicar de una manera sencilla y que la gente lo comprenda. Y te voy a ser bien honesta. A veces no sé si es tanto lograr explicarlo de una manera accesible, sino más bien tal vez la necesidad de que la gente experimente las consecuencias de una mala política pública económica. Y yo creo que en Puerto Rico todavía falta de malas experiencias, lamentablemente tengo que decir, para que la gente entonces pueda traducir lo que uno dice a nivel teórico a nivel práctico.
yo he tratado, ¿no?, a través del discurso político, de explicar por qué, aunque algunos candidatos y algunos partidos hablan de que quieren proteger sus derechos y que quieren proteger los derechos de los trabajadores, por ejemplo, o que quieren proteger y que van a impulsar y que van a apoyar a los pequeños y medianos comerciantes puertorriqueños y de repente sacan la bandera del patriotismo, porque en realidad son los menos patriotas. Porque cuando usted analiza las propuestas de política pública, las propuestas que han apoyado en el Senado, las que han presentado incluso, tú te das cuenta que son medidas que lo que buscan es estrangular a ese sector. ¿Y qué es lo que en esencia yo he dicho? Mire, tú eres como un caballo de Troya. Pues llámale como, ponle como tú quieras. Sí. Pues, algo así. Digo, mira, no podemos aquí hablar de que queremos proteger a los trabajadores si vamos a impulsar legislación que lo que va a hacer es más difícil que la gente pueda mantener su negocio. Y si la gente no puede mantener su negocio, tú vas a perder tu trabajo. Así que en esencia te estoy protegiendo a ti, estoy protegiendo al trabajador. Porque si estoy protegiendo al patrono que genera el empleo, estoy protegiendo al trabajador. Si yo estrangulo a ese patrono y ese patrono cierra su negocio, hay gente que se va a quedar sin trabajar. No solamente es que el patrono pierde su empresa, su pequeño o mediano negocio en cualquier sitio. Es que es una cadena y se afectan todos porque es un ecosistema. El patrono necesita al trabajador, el trabajador necesita al patrono. Y tú estás ahí hablando de que se pierda un trabajo. Tienen la dificultad adicional de probar un negativo, que es los trabajos que no se crean. También. Que esa también es la... También, cuando tú, ante la falta de emprendimiento, entonces tú generas menos riqueza, que mira la contradicción. Por un lado te dicen, no, porque es que nosotros lo que queremos es ayudar a la gente que lo necesita, pero aquí hay gente que no tiene corazón. Mire, por favor, no seas ridículo. Verdaderamente. Aquí, ¿cómo tú vas a hacer una propuesta de beneficencia social de un Estado benefactor si el Estado no produce riquezas? Y como he dicho, los chavos no caen de las matas de plátano, Cristian. Yo quisiera que sí. Olvídate, hacíamos un sembradío de matas de plátano en todo Puerto Rico. ¿Entiendes? No tendríamos ningún problema, pero ¿sabes qué? Así no es la realidad. La realidad es que para que el gobierno pueda ofrecer servicios y pueda operar y pueda ayudar al que de verdad lo necesita, la gente tiene que crear riqueza y la riqueza se genera con gente como tú y como yo y como cualquier otro que genera un negocio y actividad económica. Y de ahí es que se nutre el gobierno para entonces poder ofrecer los servicios. Pero si tú tienes una clase empresarial mínima y un país empobrecido, pues ¿cómo tú como gobierno vas a ser eficiente? ¿Cómo vas a ayudar al que de verdad necesita que lo ayudes? No vas a poder. Así que es un contrasentido ese discurso. Por un lado te dicen que quieren ayudar, que quieren impulsar a los pequeños y medianos comerciantes, que quieren proteger a los trabajadores, pero a la hora de la verdad su política pública lo que hace es contradecir ese discurso. Uh-huh. Ahora, ¿cómo esto que yo estoy diciendo la gente lo entiende? Ese es el reto. Señores, es hora de que descubran la excelencia automotriz en San Juan Lincoln, donde encontrarán una exclusiva colección de vehículos de lujo diseñados para satisfacer todas sus expectativas. Por ejemplo, pueden ver allí la nueva Nautilus con una pantalla wraparound de 48 pulgadas o la Corsair Plug-in Hybrid con un rendimiento, escuchen, 78 millas por galón. Visita San Juan Lincoln en la avenida Kennedy en San Juan y explora lo que una SUV de lujo debe ser. Su equipo está listo para ofrecerle una experiencia inigualable. Para más información u orientación, llamen al 787-782-4000. San Juan Lincoln es auspiciador de este programa. Y si tú me preguntas a mí, te tengo que decir la verdad. Yo entiendo. Pero yo creo hemos vivido mucha negatividad económica en tiempos recientes. O sea, tú y yo más o menos somos de la misma edad. Trata de imaginarte cómo tú pensabas que iban a ser las cosas cuando estábamos en la high o en la junior high a finales de los 90 a lo que pasó en el 2008 con el cierre de los bancos, uh-huh, la crisis inmobiliaria, eventualmente la quiebra, después la pérdida de casi 10% de la población. O sea, se van sumando y la gente, o sea, pasa la cosa negativa, que es lo que tú decías, ¿verdad? Quizás pasa algo que la gente como que lo conecta, pero han pasado muchas y no se están conectando. O sea, en ese tema, en lo económico, no conectan los cables necesariamente. Y no creo que es necesariamente por falta de... Yo creo que la gente intuitivamente quizás lo entiende,
Es más una cuestión de cuáles son los incentivos para tener que tomar esas decisiones. Por ejemplo, en el 2017 que pasamos una reforma laboral que era inimaginable antes de eso, pues era porque el escenario era tal que los que estaban en posición de tomar acción estaban incentivados para tomarla. Versus lo contrario, que creo que hemos caído de nuevo en eso, que no están los incentivos. Oye, quizás a ti te va a salir bien, ¿verdad? Pero quizás para otros dicen, no, es que esto va a ser aquí me corro el riesgo yo de perder el apoyo. No tengo la menor duda que así piensa la mayoría. Definitivamente, pero ¿qué te puedo decir? Cuando yo llegué aquí, yo tenía bien claro que iba a asumir las posturas en las que creo y que pasara lo que pasara. O sea, de hecho, te digo, todavía es el día que no he visto una encuesta. Hay cosas que no han cambiado. A lo mejor, pues, tú sabes, si me enseñan una, pues la miro. Fíjate, lo dijiste en aquel episodio. Lo dije. Yo no he visto una encuesta. Pues mira, pues sigo igual. Y en ese sentido, pues mira, tengo mucha libertad. Y he creído en sencillamente no estar contemplando el costo político de una u otra posición. O sea, digo, no es que no se piense. Claro, obviamente uno analiza las cosas y dice, contra, la gente entenderá esto, cómo debo asumir esta posición, cómo debo explicarlo. Pero a la hora de votar es bastante sencillo, Cristian. Cuando tienes una postura sobre algo, pues sencillamente tú te mantienes firme en lo que crees y zumbas para adelante. ¿Y frustraciones? Porque hablamos de logros, cosas que se quedaron en el tintero, pero frustraciones. Algo que tú pensabas que iba a ser de una manera y no lo fue. Fíjate, esa es una buena pregunta. Y no tengo una respuesta inmediata. Mis preguntas son excelentes. Bueno, eso dices tú. No te vas a quedar mal, está bien. Haces buenas preguntas. Pues mira, frustraciones como tal, no siento que haya experimentado alguna frustración o algo que haya calado a ese nivel. O sea, sí puedo decir, contra, se me quedaron cosas por presentar o temas por trabajar. Pero no, por el momento no me viene nada a la mente. ¿Y el ambiente en la discusión pública era como tú pensabas que iba a ser? Fuera ya del hemiciclo. Pues mira, ha sido tal vez más salvaje de lo que yo hubiese pensado. Sí, eso sí te lo puedo decir. Y he tenido que también enfrentarlo con la mayor paz posible. Pero sí, te podría comentar que ha sido más bestial. Y es porque yo también pienso que en el tiempo de redes sociales es mucho más fácil a través de un alter ego atacar a mansalva. Entonces, con tantos troles y con tanta gente que se dedica a tener troles, porque eso es una profesión. Sí. O sea, yo sé cuando están activados los troles en mis páginas, ¿sabes? tú lo sabes. Se tiende, hay una tendencia a deshumanizar a quien tú consideras o a quien alguien considera su opositor político. A unos niveles que verdaderamente son indignos. Yo no auspicio ni creo que nadie se deba acostumbrar a esos estilos. Nunca han sido los míos. De hecho, te comentaba en otra ocasión, ¿verdad?, que durante estos 4 años puedo mirar atrás y decir, nunca hizo falta insultar a otra persona, nunca me hizo falta desprestigiar personalmente a nadie, hablar, ¿no?, en su carácter personal de ningún otro compañero. Porque desde un principio yo me propuse, Cristian, que en el tiempo que yo estuviera aquí, yo quería asegurarme que cuando yo terminase, porque yo veo el campo político como un espacio pasajero, que cuando yo terminase yo pudiera mirar atrás a cualquiera, mirarlo de frente y decirle, no te hice daño. Punto. Eso es un asunto que está metido en mi fibra moral. Y he cumplido con ese propósito. Y pienso que es una forma de testimoniar que es posible no solamente ser un político efectivo y tener éxito en tu gestión política propiamente, sino que además es posible una nueva forma de hacer política. Hay estilos que son respetables y hay otros estilos que no lo son. Y en ese aspecto, pues yo he buscado mantenerme lo más prudente y dentro de lo que he hecho, he procurado el mayor respeto. ¿Con qué te has anclado? Te lo digo porque esa no fue mi experiencia. Yo ante la hostilidad
que yo comencé a enfrentar y no diría ataque, pero las cosas que yo sentía que venían, yo me hice más hostil y yo me hice más rabioso. Y lo he dicho en el programa anteriormente, yo en un momento creo que perdí el camino en términos de que de la misma manera que yo sentía que me estaban deshumanizando a mí, pues yo comencé a deshumanizar de vuelta. Así que si no te has sentido que te has ido en ese camino, pues Dios te bendiga, pero ¿qué te ha mantenido anclada? Me han dado ganas, que conste. ¿Verdad? O sea, no soy un extraterrestre, ¿verdad? Soy un ser humano normal. Es que la gente a veces yo le escucho hablar, no, porque no simplemente hacen eso. Y yo, mano, es que tú no has estado en la posición todavía de que de momento 1 millón de personas digan que tú eres un huele bicho. O sea, exacto. Yo no juzgo para nada esa reacción totalmente intuitiva y natural. ¿Qué es la reacción intuitiva y natural? O sea, lo que es realmente un esfuerzo es no hacerlo. O sea, eso conlleva un esfuerzo consciente. Y tal vez en mi caso, Cristian, a diferencia tuya, cuando yo entré, yo podía prever que por los temas que yo iba a estar discutiendo, particularmente los temas de naturaleza social, yo sabía que me enfrentaba por lo que ocurre a nivel mundial en otras dinámicas políticas, yo sabía que me enfrentaba a unas batallas álgidas y que iban a ser pesadas. Así que ya venía hasta cierto punto con esa preparación mental y por lo tanto, previo a comenzar, ya me había predispuesto a asumirlo de una manera. Yo creo que eso pues, obviamente ayuda porque ya uno se prepara. Además de eso, a lo largo de la vida, verdaderamente yo he pensado que cuando uno es atacado, calumniado, difamado, ¿verdad? O simplemente atacado a mansalva, pues uno tiene 2 opciones. Ser mejor o ser como ellos. No hay más. O eres mejor o eres como ellos. Así que en esos momentos donde me dan ganas de mentarle la madre a todo el mundo y de sacar para afuera todo lo que sé, pero que no voy a decir, porque después me voy a arrepentir, digo, Joan, solamente tienes 2 caminos. Será ser como ellos o ser mejor. Y ya en una nota tal vez un poco pues, más religiosa, en mi formación espiritual, pues he acuñado, o he adoptado lo que otros ya han dicho, que el mal solamente puede ser vencido por el bien, Cristian. El mal solo engendra mal. Así que, mano, aunque cueste trabajo, uno tiene que ajustar las tuercas y decir, Joan, no te conviertas en la porquería que son esas otras personas. Punto. Pase que sea el costo que sea. ¿Y Proyecto Dignidad? ¿Cómo tú has visto, o sea, dónde está Proyecto Dignidad hoy versus cuando empezaron? Yo creo que hoy día el país observa a Proyecto Dignidad con mucho respeto versus a cómo empezamos. Tú recordarás, cuando nosotros en plena campaña en el 2020, o sea, literalmente la oposición, incluso los medios, aparte que nos invisibilizaban para todo, lo que había verdaderamente era un espíritu burlesco. Sí, sí. O sea, y era toda una mofa. Y todo iba dirigido a una caricatura de lo que era o representaba Proyecto Dignidad. Si tú me preguntas a mí, eso ha ido evolucionando. Eso ha ido cambiando y ya yo no observo ese mismo trato burlón. Me parece a mí que la oposición política ha tomado muy en serio el crecimiento de Proyecto Dignidad, se ha dado cuenta del respeto que nos hemos ganado como resultado del trabajo que hemos hecho. Y yo creo que verdaderamente el Proyecto Dignidad tiene una gran oportunidad de ganar más escaños ahora en las elecciones, tanto en la legislatura como en las alcaldías. Y para la gobernación, la realidad es que yo pienso que es una sorpresa lo que va a ocurrir. Aquí la prensa ha centrado el debate entre la figura de Jennifer González y de Juan Dalmau porque es que es lo trendy, es lo que le genera likes y lo que genera ahora mismo mayor espectáculo político. Pero están dejando afuera. Bueno, hay algunos reporteros y periodistas que a veces yo digo, papá, escóndelo un poquito más. Disimula. Sí, o sea, es burdo. Le falta decir, yo endoso, ¿ah? Es que, ¿sabes qué es la cuestión? Que yo no pienso que un reportero, un periodista, un comentarista
no deba tener postura. Yo pienso que eso sería estúpido. Si tú no tienes postura, es que tú no has estudiado. Uh-huh. Lo que digo es que tenga un poquito de duda, por lo menos, Sí. y no te enamores. Esa es la parte que tienen que... Y hay veces que yo los veo, y lo digo porque de la misma manera que Victoria Ciudadana y la alianza con el PIB, porque el PIB no es emergente de nada, el PIB es más viejo que el PNP. Exacto. Pero esta idea de la alianza, pues, es novedoso. Pues hasta cierto punto ustedes también, ¿verdad? Uh-huh. Que ¿por qué estás tan obsesionado con un bando? Bueno, yo creo que eso no es un secreto a voces, que muchos medios están plagados de reporteros, periodistas que vienen, ¿verdad?, cortados con una línea editorial a favor de las políticas de izquierda. O sea, eso es un fenómeno no solamente en Puerto Rico, eso es un fenómeno internacional. Eso es un fenómeno internacional porque la izquierda como fenómeno político, incluso desde Engels, tenía muy claro que había que acaparar esa superestructura. Y uno de los elementos de esa superestructura, hablando de verdad en el lenguaje propiamente ahí del marxismo clásico, eran los medios de comunicación, estaban las instituciones educativas, la iglesia y los medios de comunicación. Lo que hoy en términos generales pudiésemos llamar la cultura. Uh-huh. Así que esto ha sido un esfuerzo de décadas de ir filtrando y ocupando esos espacios. Y hoy vemos el resultado. Es evidente. Y en términos de madurez interna en el partido. ¿En qué sentido? Bueno, de que no es lo mismo cuando te voy a dar un ejemplo. Cuando se organizaron, era un grupo core, que era un liderato, pero con el pasar del tiempo, pues gente se han ido, gente se han quedado, ese tipo de dinámica. Sí, bueno, yo diría que no lo puedo comparar porque tampoco he estado en otra estructura política. Claro. Así que en todos los sentidos esta es mi primera experiencia. Y lo que te puedo decir es que me imagino que hemos pasado por los estirones de crecimiento habituales. Y bueno, el resultado ha sido un crecimiento exponencial. O sea, nosotros tuvimos, creo que fueron, yo no sé el número exacto, si 30 candidatos en el 2020. Ahora tenemos como 400. O sea, tenemos la mitad de las alcaldías más o menos, la mayoría de los candidatos para la Cámara, para el Senado, las posiciones obviamente de gobernación, comisaría, asambleas municipales, legislaturas municipales, y eso ha conllevado un trabajo titánico, verdaderamente, de ir conformando todas esas estructuras, y es mucho trabajo. Y te diría que nos queda también mucho por hacer. O sea, todavía yo considero que somos un partido en crecimiento, en rápido crecimiento, pero somos un partido todavía en ese proceso. Vamos a ver qué pasa en noviembre. Vamos a ver. En términos de hay esta campaña del PNP, yo la encuentro muy, muy charming. Zumba, dale. ¿Qué por dónde vas a ir? La de los comunistas. La encuentro muy charming. Sí. ¿No te has sentido halagada de ser incluida en ella? O sea, piénsalo de esta manera. Por ejemplo, la campaña, y yo tuve a Ángel Cintrón aquí, de ¿por qué usted está tan enfocado en voto íntegro? Antes no teníamos que hablarlo tanto. Y yo creo que la contestación es porque no queremos que PNP voten por Joan. Así que yo creo que eso es un halago hasta cierto punto, ¿verdad? Pues mira, yo te diría, hubo un gran número de personas en el 2020 que votaron por mí de forma mixta, o sea, que votaron ya sea por el partido PNP o por el Partido Popular, y votaron por mí en la candidatura al Senado por acumulación. A la gente se le olvida, hay muchos populares conservadores que no tienen a dónde ir en este momento, Cristian. O sea, no solamente es el conservador del partido PNP o digamos de centro derecha, sino necesariamente se considera propiamente un conservador, o la gente con sentido común. Ok, vamos a reducirlo ahí. Hay muchos populares también desafectos que yo estoy convencida que van a votar ya sea mixto o que van a buscar otras figuras que representen las convicciones en las que creen. En cuanto al mensaje del anuncio del partido PNP, aquí nos reímos porque es que verdaderamente hay cosas que son graciosas. Es que es un buen anuncio, porque es verdad, en términos de que pues, la alianza es comunista. ¿No? Pues mira, es que, pero tú sabes lo que pasa, Cristian, que mira cuál ha sido el fallo desde mi perspectiva.
Se ha trivializado la discusión seria en Puerto Rico sobre las posturas ideológicas de los partidos y los candidatos en términos de izquierdas y derechas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la alianza es socialista, es de izquierda, y eso es indisputable. Usted analice la política pública y usted no va a concluir otra cosa. A menos que usted quiera mirar para el lado y dejarse llevar por slogans y discursos bonitos de buenas supuestas, buenas intenciones. Bueno, pues ese es su problema. Pero cuando usted hace un estudio riguroso de las propuestas particulares, usted tiene que entender que son políticas intervencionistas, obviamente que promueven un estatismo, son políticas públicas que promueven visiones colectivistas de la sociedad exclusivamente, en contraposición de respeto a los derechos del individuo, y por lo tanto, si usted lo analiza, tiene que concluir eso. Y si bien es cierto que la alianza es un movimiento de izquierda en Puerto Rico, por otro lado, lo que ocurre es, Cristian, es que el partido PNP tampoco tiene el standing para presentarse al país como la contraposición. ¿Por qué? ¿Y por qué yo digo esto? Porque dentro del partido PNP también hay candidatos y hay miembros y hay funcionarios actualmente que promueven las políticas de izquierda. Entonces, ya el país ha ido descubriendo que la estadidad no es sinónimo de conservadurismo ni de derecha, y que hay estadistas que son de izquierda, como los hay en Estados Unidos, como Kamala Harris, por ejemplo, y gran parte del Partido Demócrata. De hecho, ¿quiénes son los que están ayudando a la alianza en Puerto Rico? ¿Quiénes son sus aliados? El Partido Demócrata de Estados Unidos. Sus aliados son el PIB y Movimiento de Victoria Ciudadana. ¿Por qué? Porque en el mismo seno de Estados Unidos hay una disputa entre la izquierda y la derecha. Así que dentro del partido PNP se da ese mismo fenómeno. Hay gente de izquierda y hay gente de derecha. Tan reciente como hace unas semanas, en un programa de televisión, el senador Carmelo Ríos, que es del partido PNP, dijo que para él el socialismo no era una mala palabra y que él se consideraba socialista para fines de ciertas políticas públicas. Pues ese es el clip que debieron haber puesto en el anuncio del partido PNP. Sí, pero nada que diga que Carmelo se puede usar en su contra. No, pero lo que te quiero decir... o sea... Pero va más allá, Joan, porque tú puedes decir eso y te lo compro con algunos casos. Por ejemplo, Zoela Boy, una progre, era PNP y sigue siendo PNP, ¿verdad? En términos generales, yo creo. Pero nadie del PNP está tomándose fotos con líderes autoritarios latinoamericanos socialistas, ¿verdad? Y yo creo que uno tiene que poder reconocer niveles. Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. No es una cosa igual a la otra. Y yo no la estoy equiparando. En lo más mínimo, yo puedo muy claramente establecer esas gradaciones. Y creo que estoy súper clara en lo que tú acabas de decir y coincido 100% con lo que acabas de decir. Ahora, de la misma manera, tampoco se puede negar que, por ejemplo, ¿por qué surge Proyecto Dignidad como un partido, si lo queremos simplificar en la jerga, ¿verdad?, rápida, de derecha o conservador? Uh-huh. ¿Por qué? Porque entendía precisamente que las otras estructuras tradicionales no había espacio para las defensas férreas de las cosas que para nosotros son importantes. ¿Quién, por ejemplo, le abrió en Puerto Rico la puerta a impregnar el gobierno? Y vamos al tema social. Podemos ir al económico. Porque, paréntesis, eso es otra cosa. El tema de izquierdas y derechas se ha complicado con el paso del tiempo, porque ha evolucionado, porque no solamente estamos hablando de izquierda en términos de filosofía económica, es que también ya hemos entrado en el campo cultural, en el campo social, que tiene otras variantes. Uh-huh. Así que incluso tú puedes ser de derecha económicamente y de izquierda socialmente, uh-huh, que eso es otro fenómeno, que tampoco necesariamente hay una homogeneidad en el concepto y en sus implicaciones. Pero imagínate, eso es otra discusión. Ahora, ¿a dónde voy? ¿Quién ha impregnado en el tema social al gobierno de la ideología de género? Vamos a coger ese tema. El Partido Popular y el Partido PNP son los que han impregnado el gobierno con esas corrientes ideológicas que nosotros entendemos y afirmamos que son políticas de izquierda, que van contra la libertad del individuo, la libertad religiosa, los derechos parentales, y son medidas impositivas a nivel ideológico, obligarte a pensar de una manera y actuar conforme a esa forma de pensar. So pena de consecuencias. En Estados Unidos, para darte un ejemplo, en estados como Nueva York, Chicago, Minnesota, le están removiendo, por solamente darte un ejemplo, los hijos a los padres
que no afirmen a sus hijos menores de edad en los temas de género. Si tú tienes un hijo de 7 años que te dice que él se siente que es mujer y tú como padre no la afirmas como mujer, no lo llamas con el pronombre que el niño menor de edad quiere que tú lo llames y no lo vistes con falda y le pones lazos, te remueven a tu hijo de tu casa. Eso está pasando en Estados Unidos. Esas son políticas en el terreno social de izquierda. Y en Puerto Rico, de hecho, se dio un debate bien fuerte con el tema de las terapias de conversión que iba dirigido en esa dirección. Me acuerdo de esa época porque fue cuando yo estaba allí. Exacto. Y a donde quiero ir es que lo mismo ocurre con el tema pro vida, con el tema ¿verdad? De las libertades individuales, la libertad de expresión, la libertad de conciencia y religión. Oye, estos son temas que están continuamente acechados. En el tema económico, quienes han sido los que han gobernado y han ido cada vez más estrangulando el sector económico privado. Pero ¿quiénes lo han hecho, Cristian? Lo ha hecho el Partido Popular y el Partido PNP. Por eso es que surge el Proyecto de Dignidad y te viene a decir, aquí tienes una alternativa que no va a titubear con esto. Que no es que en Proyecto de Dignidad hay unos de derecha y otros de izquierda en el seno del partido. Y cuando tienen que votar en la legislatura, a Dios que reparta suerte, a ver si son mayoría los de izquierda o los de derecha. No, te estamos diciendo aquí todos, ¿sabes qué? Miramos en la misma dirección. Todos tenemos esta filosofía económica, todos creemos en la libertad económica del individuo. Ya usted sabe cómo nosotros vamos a votar. En temas sociales, esta es nuestra defensa. Te vamos a respetar tus derechos como papá y como mamá. Respetamos que usted crea lo que usted quiera creer. Si usted quiere creer que una niña puede tener pene y un niño puede tener vulva, adelante, créalo. Pero nosotros estamos bien claros que vamos a respetar aquí el derecho y las creencias de todos por igual. No vamos a imponer creencias religiosas de la misma manera que no vamos a permitir que nos impongan creencias ideológicas. Yo creo que en el Partido Popular tiene buen punto. En el PNP ha ocurrido y esos políticos típicamente le pasan factura. La base es... Si yo te pregunto, vamos a hacer un ejercicio. Si yo te pregunto ahora mismo, Cristian, de los candidatos al Senado del partido PNP, ¿tú sabes cómo piensa cada uno sobre el tema de ideología de género, aborto, libertades individuales, libertad económica? En aborto no te puedo decir que en ideología de género probablemente todos te van a decir que están en contra. Y por lo menos te lo van a decir. Y en términos, ¿cuál fue la última? Libertades individuales, libertad económica. Es que yo creo que reflejan hasta cierto punto... O sea, yo creo que no te podría decir qué piensa nadie de ese tema, porque yo creo que poca gente le... O sea, cuando tú vives... Es como tú tratar de preguntarle a un pescado qué piensa del agua. Te vas a decirle que tú hablas. Porque como vive dentro del agua, no lo pues ahí yo tengo diferencias contigo. Yo creo que la diferencia... Y de hecho, creo que parte del reto que ustedes han estado enfrentando es que están tratando de presentar una perspectiva que en un momento no solamente fue derrotada, ya estoy hablando de los años 40, 50, sino de que fue hecha anatema, especialmente en el área económico. Y creo que en el área cultural más recientemente. Pero como Puerto Rico en esencia ha existido dentro de este espacio que es nuevotratista, Great Society, etcétera, de los 70, se le hace difícil pensar que hay algo afuera. Yo lo comparo mucho con la comparativa, valga la redundancia, de que a nivel estatal la relación del ciudadano típicamente es con su county o con su ciudad. Bien pocas veces brega con el Estado o a nivel federal, que ni se diga. Habla mucho del tema, pero su día a día no es con esas entidades. Y en Puerto Rico es totalmente lo contrario. Entonces, cuando tú hablas, vamos, y yo lo digo, ¿verdad? Si queremos ser un Estado, vamos a diseñarnos como un Estado. Y tú hablas de que tengas que descentralizar, de que tengas que reducir, tengas que devolver cierta autoridad política hacia estructuras más cercanas, municipios, county, lo que te dé la gana de decirle. La gente dice, ¿pero cómo va a ser? Explícame por qué estar centralizado no es bueno. Porque llevas tanto tiempo dentro de eso que no lo puedes reconocer. Y yo creo que eso afecta tanto a la política, y en la medida que el PNP y el PPD llevan siendo los partidos principales del 68 para acá, eso ha afectado. Pero eso no significa que
necesariamente... O sea, no estoy diciendo que ustedes no son una opción para la cartelera que están ofreciendo. Simplemente estoy diciendo que no creo que es tan simple como decir es que el PNP y el PP de izquierda también. No, yo también pienso que no es así. Y aquí, ¿verdad? Vuelvo y soy enfática. Por eso es que te dije que el fenómeno que ocurre en el partido PNP y en el Partido Popular, que es distinto a lo que ocurre en la alianza. En la alianza es de izquierda. O sea, en la alianza no hay espacio para un solo conservador. Y el que diga que se lo cree porque se lo quiere creer. O sea, se autoengaña. Sí, vamos a verlo así. No, yo tengo unos cuantos panas que cuando me lo dicen digo, ya está. Chico. O sea, de verdad, yo tengo amistades a quienes quiero mucho y algunos lo han ido aceptando y otros no. Todavía están en negación. Pero esa es la verdad. Ahora, ocurre distinto en el Partido PNP y en el Partido Popular. ¿Por qué? Porque en esas estructuras, en el Partido Popular cada vez menos. Y eso es otra discusión. Pero en esas estructuras, hasta tiempo muy reciente, lo que ocurría era el fenómeno que te explicaba. Hay candidatos y hay funcionarios, unos que se acercan a las posturas ideológicas de derecha, otros a las de izquierda. Y lo que hay realmente pues, es un popurrí. Hacia donde quiero llevar el planteamiento y básicamente lo que te quiero traer es que en Proyecto de Dignidad, en cuanto a unos temas específicos, nosotros estamos alineados todos. Y por lo tanto, aunque tú no conozcas la postura específica del candidato de Proyecto de Dignidad, tú puedes saber cómo va a votar o puedes predecir cómo va a votar ese candidato ante tal vez propuestas de naturaleza económica y naturaleza social sobre esos temas que nosotros esbozamos. Porque conoces ideológicamente nuestros posicionamientos. Hay una claridad en torno a ellos. En estas otras estructuras, el único elemento coercitivo o cohesivo, debo decir, es el asunto del estatus. Esa es la cuestión, eso es lo que los pega. Ahí es donde está el elemento que los une. En todo lo demás hay diversidad. Nosotros somos a la inversa. Hay cohesión en la discusión de los temas y visiones económicas y sociales sobre los temas neurálgicos, obviamente no en el 100%, pero los temas, ¿verdad?, de mayor relevancia pública. Y entonces en el tema del estatus hay un respeto a la preferencia individual de cada cual, obviamente considerando, ¿no?, que en su momento la mayoría en un proceso de autodeterminación será la que decidirá cuál es el derrotero del futuro político de Puerto Rico. Yo creo que el reto es cómo te diseñas si quieres llegar a 50%. Y ahora mismo, sea como sea que lo quieras dividir, por lo menos del 2020 para acá, Puerto Rico salió 30-30, 20-20, más o menos, ¿verdad? ¿Y cuál? ¿Te refieres en los porcientos de...? Sí, en el sentido de que no hay dos banderas bajo las cuales todo el mundo se agrupa y pues entonces 50 pelea con 50 y los que no quieran estar allí, ese 3-4%, pues ustedes quédense allí y coman mierda, que nosotros tenemos que aquí hacer lo que hay que hacer. Esa no fue la dinámica en el 2020, ¿cuál iba a ser la dinámica en el 2024? Y uno, pues yo no estoy llegando a una conclusión. Yo me estoy simplemente haciendo la pregunta de que, ¿qué es mejor? ¿La lucha 50-50 o la lucha 25-25, 25-25? No creo que esté adjudicado. Ha sido demasiado poco tiempo. Esas dinámicas tienen que correr por un buen tiempo para tú poder tener un juicio. Pero, por ejemplo, creo que si Proyecto de Dignidad quiere llegar a 50 en su día, va a tener que negociar muchas cosas. Algunas cosas que quizás ahora no tienen que darse el lujo de hacer, pueden quedarse enfocados en esa cohesividad o si esa negociación te causa un problema, ¿verdad? Que es lo que tú dices. Tú dices, la gente que ve la bandera de Proyecto de Dignidad sabe por dónde viene la cosa. Similar con el PIB y con Victoria Ciudadana. Yo estoy de acuerdo de que quizás eso no es el mismo fenómeno en el Partido Popular y en el Partido PNP. La pregunta es ¿cuál es el costo de crecer? Sí, te puedo entender perfectamente y ahí obviamente estás hablando de cómo se amplía la base de una estructura política y sí, es un reto si uno lo mira a largo plazo. No le tengo miedo tampoco desde el punto de vista de que pienso que se irá dando de forma hasta cierto punto orgánica siempre y cuando hay los principios medulares que nosotros entendemos que son innegociables, pues esos van a ser innegociables. Y suma eso el asunto de las redes sociales. Por ejemplo,
Dignidad y victoria ciudadana no pueden ocurrir sin redes sociales. Porque las redes sociales proveen el mecanismo para crear grupos nicho, pero que les da, hace el grupo nicho, pero te da la amplitud para poder llegar a más gente versus como era antes, donde habían 3 canales, un periódico, un programa de radio y un programa de televisión, y si no te quieren en el panel, no te quieren en el panel. 100%. O sea, no hay break. No se pudiera hacer sin redes sociales. De hecho, o sea, mi candidatura es resultado de las redes sociales, Cristian. Esa es la verdad. Cuando yo corrí en el 2020, yo creo que si yo fui a 2 o 3 programas en todo ese periodo electoral fue demasiado. O sea, literalmente. Y como tú dices, ya no dependemos de los programas de televisión ni de los medios, de los periódicos o de los programas en particular. O sea, ahí en gran medida nuestra plataforma la creamos nosotros mismos. Y es imperativo porque también no solamente es que no te cubran cuando no te quieren cubrir, también es que cuando te cubren como te quieren cubrir, ¿no? O sea, con usualmente titulares y líneas editoriales que son desfavorecedoras. O sea, yo tengo la experiencia, ¿verdad? Y el honor de decir que recuerdo muy pocos títulos de una noticia que hayan sido un elogio. Ahora que has estado más en la calle, ¿cuál tú crees que es la ansiedad que tiene más que la gente tiene más en la cabeza? ¿El elector te refieres? Sí, sí. Mira, yo creo que la mayoría de la gente lo que está pensando es en la pobre calidad de vida. Verdaderamente, la gente está pensando, la gente lo que quiere es que lo ordinario funcione, que lo sencillo, lo evidente, lo que debería ser, opere bien. O sea, que tú puedas hacer cualquier gestión de gobierno, no tengas que perder un día de trabajo, por ejemplo. Cosas elementales. Que tú puedas recibir el servicio de salud en el tiempo que lo necesitas y que no tengas que estar 6 meses, 1 año en lo que te da una cita médica con un especialista. Estas son cosas, ¿verdad? Te planteo esto y puede sonar trillado en el discurso. No lo es. Es el día a día de mucha gente. O sea, hoy en Puerto Rico tú te enfermas y tú no tienes una pala, una conexión. De verdad, en muchas ocasiones tú estás chavao. La gente lo que quiere es que sus hijos reciban una buena educación. Mira, si tú te pones a pensar, si los servicios básicos del gobierno, entre ellos educación, fueran eficientes, eso implicaría más chavos para la gente en su bolsillo. Y por lo tanto, implicaría mejores condiciones de vida para la familia. Así que, en gran medida, lo que la gente quiere es que lo ordinario funcione. La gente no necesita que le estén prometiendo peces de colores, estrellas fugaces, escarchitas en el cielo, ni que le vengas con un plan histriónico o salvífico. No, la gente lo que quiere es que cuando tú tengas que hacer cualquier gestión básica, y vámonos al tema de los permisos, cuando tengas que buscar un permiso te lo den en un tiempo razonable. Son cosas así. Así que desde mi perspectiva, la posibilidad de tener calidad de vida en Puerto Rico yo creo que es un tema central para la mayoría de la gente. Estoy 100% de acuerdo. Yo creo que si yo fuera a resumir el sentir del electorado con toda la clase política es do your job. y tu trabajo no es que cuando yo le dé el switch de la luz y prenda, pues yo no tenga que arrodillarme y darle gracias a Dios Padre porque nadie puede explicarme bien cómo es que esto ocurre. Vamos a coger el ejemplo de la luz. Cristian, vamos a detenernos ahí un momento. Tú dices, ok, tenemos un problemón con el tema de la transformación del sistema eléctrico, que es un tema obviamente neurálgico para cualquier país, no solamente para Puerto Rico. Ahora, hace apenas un mes, aquí Juan Saca dijo en un programa de televisión que el 50% de los apagones se debían a problemas de desganche. Vegetación. Pero bueno, es que vamos a pararnos aquí. O sea, vamos a tenernos aquí en esta conversación. Ajá. El 50% solamente con hacer bien el desganche, con cortar la vegetación y mantener la vegetación podada, etcétera, pudiésemos tener un 50% menos de interrupciones de luz. ¿Tú no crees que eso es algo significativo? Y ahí yo creo que sí,
Totalmente de acuerdo. Y ahí es que yo te digo que ahí la solución no es en el lado legislativo, es en el lado ejecutivo, porque desafortunadamente tú dices eso, dices, bueno, ¿cómo esto es posible? Bueno, hay varias razones, pero te puedo dar una razón bien simple, que si Luma mañana tiene que cortar un chorro de árboles para que pare de ocurrir, alguien se va a amarrar al fucking árbol. Y la función ejecutiva es decir, sácalo del árbol y haz lo que tengas que hacer. ¿Verdad? Tienes que dar la autoridad. Bueno, eso está. Y esa parte no creo que es un pecado de la legislatura, francamente. Creo que es un asunto del Ejecutivo. Uh-huh. De que hay un momento que tú tienes que decir, ya llegamos a la conclusión de que queremos luz. Hay un árbol entre medio. El árbol ya no puede estar. Y no es algo bizarro, porque si tú vas a cualquier otro país, tú vas a ver que donde hay líneas eléctricas no hay vegetación. No la hay. La tumban porque ellos entienden que A más B es igual a C. Nosotros tenemos un problema con A más B es igual a C. No creo que eres tú, no creo que tu oponente político, creo que ese es más general. Y yo creo que ahí es que a nivel ejecutivo, yo creo que el apetito... O sea, yo creo que el apetito por acción ejecutiva no ha sido saciado y no lo han podido probar. Y esa es la parte. Y yo me llevo chinche por esto cuando lo digo. No lo estás diciendo tú, para estar claro. Pero es que es ridículo. Tú no puedes tener una línea de transmisión cruzando por la piscina de una organización. No puedes. Ahora, si sabes lo que hay que hacer, hazlo. Ese es el punto. No te quejas. Yo encuentro que muchas veces nuestros ejecutivos, que han sido populares y PNP nada más, se quejan demasiado. Do your job. Do your fucking job y me explicas después. Lo añadiste tú. No, es que... Pero lo que te quiero decir, Cristian, lo que estamos hablando aquí es que en gran medida muchas de las cosas es simplemente hacer bien lo que te toca. Sí, nadie está pidiendo... Que invente la rueda. Nadie está pidiendo trenes magnéticos. Vamos a ver claro. La gente te dice... Dude, ¿qué tal una guagua? Tráeme lo que sea, te van a decir. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y creo que hasta cierto punto de esa frustración sales tú y sale gente del otro lado del espectro político. Yo el otro día estaba en un programa de radio y casi le tumbó a gente la silla porque yo dije, mira, si tú miras bien, a Alexandra Lúgaro y Joan Rodríguez Bebe son de un pájaro las dos alas, en el sentido de que creo que ella, hasta cierto punto, surge más de una frustración con lo cotidiano que lo que ocurrió en los 90, donde tenías un debate entre lo aspiracional. Uh-huh. Pedro Rosselló versus Melo. Y Héctor Luis contra Rosselló de nuevo. Era una cuestión de quién estaba teniendo aspiracional. Cuando pensábamos que venían las Olimpiadas para acá, tú sabes. Sí, porque sí. En los 90 porque soñar es gratis, Exacto. Claro. Yo creo que ahora... Todavía hay algunos que están soñando, pero bueno. Y vendiendo sueños. Claro. Pero yo creo que hay algo de eso y creo que lo tocaste perfectamente. Es lo cotidiano lo que tiene a todo el mundo frustrado. Claro. Joan. Oye, hemos hablado. Gracias por venir. A ti, por esta invitación. Yo espero que podamos hablar después del 5. No, vamos a hablar después del 5. La pregunta es, ¿en qué posición tú vas a estar? Ya veremos. ¿Tú crees que te gusta la legislatura? Dentro de todo, ¿tú crees que... A mí a veces me preguntan, ¿te arrepientes de ir? Nada, en el sentido de lo hubiese hecho de nuevo. 2 o 3 cosas lo hubiese hecho diferente, pero... No me arrepiento en nada. ¿Tú crees que esto ha sido algo que tú quieres poner en tu salón de trofeo? No es un salón de trofeo. Yo tengo que decir que yo he disfrutado mi trabajo. Me gusta lo que hago. Quiero continuar haciendo lo que hago por un tiempo limitado. O sea, no me veo haciendo una carrera de vida, ¿no? del trabajo legislativo, pero por lo menos 4 años más creo que vendría muy bien para darle continuidad a muchas de las cosas que ya empecé. Y bueno, sí, la respuesta es, me gusta lo que hago, lo he disfrutado y sobre todo he reafirmado que el sentido del humor nos salva en medio del proceso. Gracias, Joan. Nos vemos. A ti. Esta conversación la vamos a continuar un par de veces más. Súper. Cuídate. Bueno, señores, este ha sido otro episodio de La Trinchera. Como siempre, le damos gracias por sintonizar y les pedimos que por favor compartan el episodio y el programa con sus amistades, sus familiares, compañeros de trabajo y hasta con la gente que les caiga mal.
Por favor, suscribirse a La Trinchera en su plataforma preferida y dejen un rating positivo 5 estrellas en la plataforma que merezca. En el caso de Apple Podcast, por favor, escribir un review bonito. Si van a decir algo negativo, se lo pueden reservar. A nadie le interesa lo amargada que es su vida. Y si desean comentar el episodio, pueden hacerlo en Spotify, en la área de Q&A, debajo de los show notes, o en la parte de comentarios en el caso de YouTube. Les aseguro que leo todos los comentarios y mensajes y los tomo en consideración. Y como siempre, le damos gracias a Eric Harper por nuestra música Spirit of España y a Claudia Rosario por nuestro arte. Nos vemos en la próxima.